Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Hugo Garizurieta. Bienvenidos a La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más. Les recuerdo que nos puede seguir en nuestras diferentes redes sociales y también, por supuesto, en nuestra plataforma virtual. En un programa más, en este caso hablaremos sobre la Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha evolucionado? Sobre todo cuando hablamos de esta pandemia llamada COVID-19. Un programa muy especial porque a los tres que tenemos expertos este día los conozco desde hace muchos años y la verdad es que me siento como en casa, así que vamos a hablar de una facultad que tiene mucha historia y que también ha tenido que evolucionar ante esta contingencia sanitaria, una pandemia llamada COVID-19 que nos vino a sacudir a todos en nuestra forma de pensar, pero también en nuestra forma de actuar, sobre todo cuando se habla del desarrollo académico, en este caso de la Facultad de Administración. Así que antes de entrar en materia, les hago la invitación a ver la siguiente sondeo. ¿Usted considera que el futuro licenciado en Administración, egresado de la Universidad Veracruzana, está preparado para enfrentar la realidad que se vive en la actualidad ante el COVID en México y en el mundo? La respuesta es un categórico sí. Sí, porque la calidad de educación de esta institución siempre ha sido de alto nivel. Sí, porque ante la pandemia los esfuerzos por mantener el nivel en la educación fueron en todo momento lo más importante. El compromiso que asumió la institución, los académicos, pero sobre todo los estudiantes, fue verdaderamente significativo. Las empresas de hoy necesitan profesionales que se adapten rápidamente a diversas circunstancias, que además de conocimientos teóricos, manejen con facilidad las TICs y que resuelvan de manera efectiva los problemas que se enfrentan en el día a día. Los futuros licenciados en Administración de la Universidad Veracruzana están preparados. No debe existir duda. Tuvieron la posibilidad de experimentar un ambiente adverso durante esta pandemia y lo han resuelto de manera correcta. En el desarrollo de sus actividades académicas, además de adquirir conocimientos teóricos, estuvo presente el trabajo colaborativo. Pusieron en práctica sus niveles de concentración, la disciplina, el compromiso por el cumplimiento de los objetivos. Lo que podría percibirse como una crisis, como una barrera de aprendizaje, se convirtió en una oportunidad. Una oportunidad de mostrar la alta capacidad que los nuevos profesionales de la administración egresados de la Universidad Veracruzana tienen para salir avante. Y el resultado lo podrán poner en práctica en sus diferentes campos laborales. El licenciado en Administración será capaz de gestionar la crisis como una oportunidad y en la medida en que logre adaptarse más rápidamente al cambio, en esa medida podrá obtener el éxito en lo personal y en lo profesional. Lo anterior implica romper paradigmas, romper con lo rutinario y pensar en nuevas formas de administrar y operar las organizaciones. Definitivamente el nuevo licenciado en Administración tendrá que enfrentar retos diferentes, tendrá que cambiar la forma de aprender, tendrá que pensar que el trabajo remoto es una cuestión cotidiana y que para hacerlo tendrá que valerse de herramientas diferentes, del autoaprendizaje también tendrá que valerse. Esto nos ha venido enseñando este periodo y a muchos nos ha costado. Hablo de ambas partes, tanto maestros, tanto académicos como estudiantes han tenido que modificar sus roles. Y este es un momento importante para eso, precisamente para modificar nuestros roles, para cambiar nuestra legislación, para poder enfrentar este reto que se avecina en este periodo próximo a iniciar. E insisto en algo, el trabajo va a ser diferente, muy diferente. Seguramente habrá momentos en los que podremos estar en el aula unos cuantos, pero el trabajo remoto será básico, será esencial. Y insisto, así como dije que es una nueva forma de aprender, nosotros tendremos que entender que es una nueva forma de enseñar. Y que en la medida en que
podamos entender, comprender y aceptar esa realidad, nuestros estudiantes podrán salir mejor preparados y enfrentar la nueva realidad empresarial que también tendremos todos enfrente y que ya lo estamos viendo. Nuestros estudiantes están preparados para enfrentar cualquier realidad que se les presente. Nuestros planes y programas de estudio están diseñados de tal forma que adquieran las competencias, los saberes teóricos, que sepan utilizarlos y aplicarlos en el momento adecuado, que son los saberes heurísticos, con ética profesional, que eso es de vital importancia. Y el siguiente ingrediente, que es uno de los más importantes, que dice que es el multiplicador de todos esos conocimientos y habilidades, que es la actitud. Entonces, como veracruzanos y como halcones, creo que es uno de los menores problemas, ¿no? La actitud es algo que nos caracteriza. Entonces, ¿qué es lo que requerirían nuestros estudiantes? Bueno, pues una oportunidad y la confianza de las empresas para llevarlas a un nivel superior. Ellos tienen muchas ventajas. Así es, la cuestión tecnológica pues es mucho mayor dominada por ellos. Entonces esta ventaja del dominio tecnológico es algo con lo que muchos de nosotros que somos de generaciones anteriores pues tuvimos que emigrar. Entonces estamos en ese proceso de migración cuando ellos ya nacieron casi con una computadora junto. Entonces estas ventajas tecnológicas pueden traer nuevas ideas a las empresas. Entonces estas ideas se traducen en nuevas oportunidades. Además, el perfil del administrador pues está enfocado en buscar soluciones, en buscar de aquellas debilidades y amenazas una forma de generar oportunidades y beneficios. Entonces, no dudo que nuestros estudiantes y futuros egresados de la licenciatura en administración puedan con esto y más. Efectivamente, el COVID-19 ha significado un parteaguas en la vida económica, social y en general cultural de nuestra sociedad. Ello significa nuevos retos, pero también una serie de oportunidades que nuestros egresados en la administración pueden capitalizar a partir de sus experiencias. Es importante resaltar que están preparados para atender asuntos en el ámbito de la administración relacionada con recursos humanos, con finanzas, con producción, con mercadotecnia, pero también con la generación de negocios. Y en ello es importante también resaltar que crisis significa oportunidad y que la serie de opciones que tengan los estrategas en la administración significarán también una diferencia a la hora de salir al campo laboral. Considerando a los futuros egresados que ya van a la mitad de su carrera y que les falta a lo mejor 2 años, 4 semestres para poder terminarla, creo que ellos sí estarán un poco más preparados en el sentido que tuvieran la oportunidad de poder desarrollar ciertas competencias mediante prácticas que se realizan en experiencias educativas directamente con la empresa. Algo que he estado viendo mucho son estas partes de estrategias de aprendizaje, y para mí creo que la más importante es que ellos tengan este contacto directo con el mundo laboral a través de los trabajos que van desarrollando en cada experiencia educativa con las empresas. Entonces, ese sería un punto, ¿no? Aquellos que van en intermedio de su licenciatura, que ya tuvieron quizás experiencia, pero que también lo pueden, digamos que complementar con esta parte tecnológica, hablando un poco más con la parte de las tecnologías de comunicación, hablando de la parte virtual, que ahora todo es por internet, las clases son virtuales, las ventas incluso de las empresas se manejan ya en su mayoría así, y tuvieron que hacer esta parte de adaptabilidad. Entonces tuvieron, o más bien han tenido la oportunidad de poder generar o utilizar estas dos, el aspecto de el contacto directo con la empresa, el mundo laboral, pero también el contacto a distancia de forma virtual e irlo aprendiendo. Si hablara yo de la generación que acaba de ingresar, incluso 2019, si estará preparada a enfrentar el mundo a partir, o más el mundo laboral a partir de todo lo que están viviendo, realmente creo que sería algo que no puedo responder con certeza. Desde mi punto de vista creo que no van a estar preparados a un 100%.
porque los estamos preparando en una forma que, si bien se están enseñando a ser un poco más autodidactas y es parte del modelo flexible, también hay ciertos conocimientos que no están generando, o al menos esa práctica real de llevar a cabo operaciones, de tener ese contacto con la empresa o alguna organización. Esa parte no la están teniendo y creo que es parte primordial de poder generar ciertas competencias. Esa es una. Y la otra, por ejemplo, y lo hemos hablado, trabajo en equipo. El trabajo en equipo es parte de aprender a trabajar con demás personas, y si ahora todo está siendo en distancia, el día de mañana que quieran pues llevar a cabo o desarrollar esta competencia en sus áreas laborales, creo que va a ser un poco difícil porque los estamos ahora enseñando a ser más individualistas, ¿no? El licenciado en Administración de la Universidad Veracruzana egresa llevando conocimientos referentes a soluciones tecnológicas, transformación digital en las organizaciones, creatividad e innovación empresarial, emprendimiento social y económica, organizaciones sustentables, entre otras, mismas que le proporcionan las habilidades que, transformadas en competencias, le van a permitir una práctica administrativa sin fronteras de cara al fenómeno globalizador, al desarrollo de las tecnologías de información y a la nueva normalidad de México y el mundo. ¿Cómo va a ser el trabajo del licenciado en Administración a partir de este momento? Es una pregunta complicada, sobre todo porque fuimos sorprendidos nosotros mismos ante la contingencia sanitaria que enfrentamos. Eso nos llevó a ocupar nuevas herramientas para poder comunicarnos con los estudiantes y poder lograr cumplir los programas correspondientes de este periodo. No fue un reto fácil, para todos fue complicado, y ahora hay que preguntarse qué va a pasar en la formación de nuestros estudiantes en administración. Definitivamente no va a ser igual, el regreso al trabajo, al aula, no va a ser igual. Si es que lo logramos realizar, va a ser muy diferente. Tendremos que considerar las herramientas tecnológicas como algo casi permanente, necesario para poder desarrollar nuestro trabajo a partir de esta realidad. Me imagino y creo que tendremos que esforzarnos todos, tanto estudiantes, tanto académicos, tanto autoridades, para hacer posible que el proceso de enseñanza y aprendizaje se cumpla cabalmente. Me permito en estos momentos presentar a nuestros ponentes, en este caso a sana distancia, por supuesto, a la doctora Elda López Castro. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Muy buen día. Muy bien. Y nos vamos también a sana distancia, en este caso hasta la Facultad de Contaduría y Administración. Saludo con muchísimo gusto al maestro Luis Ricardo Olivares Mendoza. Un gusto, como siempre. Igualmente, Hugo, gusto saludarte y en verdad debes sentirte en casa. Esta es tu casa. Bienvenido y gracias por la oportunidad. Y también un gusto, como siempre, saludar al maestro Rafael Gómez Cabañas. Gracias por estar en esta charla. Gracias, Hugo, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Doctora Elda, ¿cuáles son las fortalezas precisamente que se contemplan ya en el rediseño de este plan de estudios? Sí, bueno, este rediseño fue un trabajo titánico, debo decir, nos llevó muchos meses. Trabajamos de manera coordinada las 5 regiones que integran a la Universidad Veracruzana y dejamos todo lo que es el sentido fundamental de nuestro programa. En ese sentido dejamos las materias que nosotros conocemos como áreas funcionales, lo que tiene que ver con las finanzas, la mercadotecnia, los recursos humanos, lo que tiene que ser logística y producción se mantienen. Estas áreas de soporte medular que son el inglés, el derecho, esto que tiene que ver con el conocimiento de la economía se mantiene. Lo que tomamos mucho en consideración y que felizmente, no sé si felizmente o cómo denominarlo, nos viene a ayudar ahorita en la pandemia, se retoman muchas actividades que tienen que ver con creatividad e innovación. ¿Sí? Metemos a creatividad e innovación como una fase nodal de nuestro programa de estudios en donde estamos
conscientes de que los alumnos tienen que aprender a pensar formas de resolver problemas, pero que sean creativas, que sean innovadoras, que sean diferentes, que les den ventaja competitiva. Otro de los elementos que tenemos que se agregaron al programa fue llevar todas estas materias que te comento hacia ámbitos de comercio exterior, ya no nada más dejarlo aquí en lo regional, sino trasladarlas hacia el comercio exterior. Una transversalidad muy fuerte en tecnología, estamos metiendo tecnología en mercadotecnia, estamos metiendo marketing digital, economía digital. Ya este proceso de digitalización de la tecnología lo estamos metiendo en todas las materias, ya no como un área de soporte, sino como una materia que tiene que permitirle a los alumnos llegar a nuevos mercados, cubrir nuevas expectativas y que, bueno, como tú lo has mencionado ahorita con la pandemia, ha sido definitivamente una situación que de hoy en adelante, en el futuro, nos va a permitir abrir muchas otras puertas hacia el mercado laboral del administrador. Tenemos un área sumamente importante que es el emprendimiento. Retomamos el emprendimiento con muchas fuerzas, antes era una materia, ahora ya tenemos un grupo de 4 materias que se cursan a lo largo del programa educativo, que basados en esto de la creatividad e innovación le damos seguimiento a un emprendimiento para llegar a un proyecto de negocio que haga que los alumnos en un momento dado sean ya autosuficientes el día de mañana y no empleados sino empleadores, pero que ya salgan con este proyecto de vida. Otro de los puntos medulares que tenemos y que tiene mucho que ver hacia la Agenda 2030 de la ONU es la responsabilidad social, la equidad de género, la inclusión. ¿Sí? Esto nos está llevando a que tenemos que ver la discapacidad como algo que es parte de nosotros y no como, la excepción, sino como algo que a lo que tenemos que traer hacia nosotros. Esto de la equidad de género se retoma con fuerza también, tenemos materias específicas para abordar cada uno de estos temas. La sustentabilidad se retoma con mucha fuerza también, porque estamos conscientes hoy en día que los negocios deben mirar hacia esos ejercicios de sustentabilidad y sostenibilidad. Y bueno, finalmente, otros de los 2 puntos que tomamos con mucha fuerza que no se tenían en el plan que estamos cerrando ahorita es negociación. Y todo lo que tiene que ver con negociación, los alumnos trabajaban sus clases normales y ahorita ya es darles todo lo que tiene que ver con esta situación de que aprendan a exponer proyectos, negociarlos, venderlos y hacer lo mejor que se pueda para que sus empresas crezcan maximizando utilidades, y no solo la empresa pública, no solo la empresa privada, sino también la empresa pública tiene que negociar permanentemente. Y esta parte de la administración pública también la mantenemos. Es una de las áreas que se considera como una vocación regional, porque estamos conscientes que en Veracruz tenemos 5 regiones, con cada una con una vocación diferente, y Jalapa, su vocación regional es administración pública y se mantiene como una parte bastante fuerte también de nuestro programa. Entonces ha habido mucha chamba ahorita a pesar de la pandemia, ¿no? Sí, fue un trabajo que nos llevó más o menos un año este nuevo plan, pero creo que va a ser algo muy ideal, o que está haciendo algo muy ideal, y que ahorita esta pandemia nos va a permitir demostrar todo el potencial que esto tiene, porque además la pandemia, bueno, la estamos viviendo ahorita, pero sabemos que la forma de hacer negocios de hoy en adelante va a ser diferente. Muy bien. Y bueno, maestro Luis, en el caso, yo siempre he dicho que los momentos de crisis es donde se debe de explotar sobre todo la creatividad y el talento. Y en este caso, ¿cómo preparar a los chicos cuando tenemos temas importantes de las pequeñas y medianas empresas en relación precisamente al COVID-19? Desde luego hay que ayudarles en su formación, sobre todo analítica y de razonamiento, para que puedan estar al pendiente de todos los cambios. Esta fue una situación muy extraordinaria y hay que buscar, como decía la maestra Elda, esa situación de desarrollar sus competencias, su competencia distintiva que puede tener una micro o una pequeña o mediana empresa. Entonces yo creo que por ahí, como mencionaba, se le deben dar esas herramientas y deben estar muy al pendiente de esta situación tan dinámica de cambios. Entonces por ahí hay también una apertura de mercado laboral por la situación que viven estas empresas que sabemos que son el sostén de nuestra economía. Creo que la formación, en el acuerdo al nuevo plan de estudios, va encaminada a todo ello, dadas las diferentes experiencias educativas que llevan al respecto. Muy bien, en el caso del maestro Rafael Gómez, hablando más de la docencia, el cambio que se ha tenido precisamente con el estudiante, el afrontar esta pandemia, esta forma educativa, no acostumbrado en muchos casos,
pero también el catedrático, al tener que adecuarse todas las necesidades desde casa, de una forma a distancia, el impartir el conocimiento. ¿Cómo ha sido, cómo lo ha enfrentado precisamente esta facultad? Bien, yo creo que es un reto al que todos nos enfrentamos, al que no estábamos preparados, porque muchas veces dicen, no, los jóvenes ya tenían la tecnología o saben hacer uso de la tecnología. Sin embargo, enfrentarnos a este nuevo reto, aprender las nuevas plataformas para poder comunicarnos, aprender o diseñar nuevas estrategias para poder enseñarles a los estudiantes ciertos, por ejemplo, en el caso de administración tenemos muchas materias que son prácticas, por ejemplo, toda la parte de la contabilidad, la parte de las finanzas. Necesitamos estudiar a través de ejercicios, a través de casos prácticos, y entonces nos enfrentamos a eso de cómo les voy a enseñar, ¿no? Sin embargo, yo creo que la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración ha buscado las herramientas a través de videos, ha habido profesores que hasta han tenido su pizarrón en la parte de atrás para hacer ejercicios y de esa forma desarrollarla. Hay profesores que lo han hecho a través de Excel y hacen sus videollamadas y les van explicando. Entonces, es una forma en que la enseñanza cambia. Lo bueno de ahora es que tenemos estas herramientas y estos medios para poder cambiar, para poder migrar a la enseñanza, si bien no es virtual, pero es una enseñanza donde tenemos que apoyarnos en las tecnologías de la comunicación y de la información. Doctora Elda, ¿cuál será el futuro? ¿Cómo preparar precisamente a los licenciados en administración ante esta pandemia? Pero en un término importante que últimamente, sobre todo en el ámbito empresarial, es un término que se lleva mucho, como lo es el emprender. ¿Cómo hacer, cómo apoyarlos en ese sentido? Yo pienso que una de las fortalezas que debemos de cultivar en nuestros alumnos es esa capacidad de respuesta, ser flexibles. Uno de los principios básicos de administración es la flexibilidad. Si nosotros nos mantenemos rígidos ante una situación como esta, no vamos a trascender. Entonces, nuestros alumnos deben de aprender a resolver problemas y ser flexibles para poder resolver esos problemas. ¿A través de qué? De esa creatividad, de esa innovación, de tener en la mira qué es lo que el cliente necesita, y en función de qué, también de lo que tenemos disponibles. Ahorita mencionaban las tecnologías, todo lo que es las redes, todo esto es una herramienta que debemos utilizar porque es lo que nos permite estar en contacto directo con los clientes. Entonces, hoy nuestros administradores, primero que nada, tienen que quitarse el temor, romper las barreras, entender que los cambios son para crecer, que debemos de ser flexibles, pero que además en esa flexibilidad debemos de buscar la innovación que permita, de acuerdo a las características de cada negocio, poder llegar a los clientes sin comprometer ningún tipo de riesgo, ¿no? O minimizar los riesgos nunca los vamos a minimizar, a reducir a cero, pero sí los podemos minimizar. Entonces, los alumnos ahorita deben tener esa mentalidad de apropiar los conocimientos. Una de las bases que ellos llevan es todas las teorías de administración históricas, y de cada una podemos retomar algo que nos permita hoy en el presente poder proyectar hacia el futuro, pero sobre todo que a través de esta visión de que tenemos que ser flexibles, que tenemos que proponer cambios y que hay muchas herramientas que no teníamos en el pasado que hoy podemos implementar, y que esta visión holística del administrador, que lo hace diferente de un contador, de un psicólogo, de un ingeniero industrial, un administrador es una persona que tiene la visión completa de la empresa y que tiene que entender este engranaje para que a través de que cada una de las áreas funcionales trabaje en función de lograr los objetivos estratégicos. ¿Y cómo? Bueno, sabiendo a dónde vamos a ir, sabiendo que tengo que adaptarme rápidamente, que no hay tiempo para proyectar a 10 años, que la proyección es a 6 meses, a 1 año, que es la herramienta que tengo a la mano para poder proponer y seguir creciendo. Y sobre todo, no dejar de vista nunca al cliente. No importa si nuestro cliente es el gobierno, no importa si nuestro cliente es la pequeña empresa, si es una gran empresa, es ver qué necesitan y adaptar lo que tenemos en la medida de esta minimización de riesgos que se están presentando. Y lo hemos visto en diferentes empresas que han dado un giro a lo que comúnmente están ofertando al cliente, y ha sido la necesidad, y ha habido otras que pues también han tenido que cerrar, bajan cortina, pero no dieron ese paso, ese plus para poder pues seguir en esta ruta que
que difícilmente se ve un panorama alentador, pero que también se debe de afrontar como tal, ¿no? Sí, claro, eso que mencionas es sumamente importante, es esa flexibilidad de adaptarte rápidamente. Si eres rígido, si tu pensamiento es rígido y piensas que tu negocio solo puede operar de una forma, entonces no vas a poder revolucionar ni ahorita ni en otro entorno, ¿no? Y lo hemos visto, si tú te vas a la estructura financiera, todo cambia. Pero bueno, más adelante quizás tengamos oportunidad de platicarlo sobre eso, pero yo pienso que la creatividad, la flexibilidad y la tecnología hoy por hoy son herramientas que nos van a permitir trascender en cualquier situación como esta o otras que se nos presenten en el futuro. Muchos dicen que precisamente la pandemia nos vino a despertar y dar la realidad en la que vivimos en nuestro modelo educativo, en nuestro modelo de salud, pero hay que afrontar la situación como se debe de hacer. Bueno, maestro Luis Ricardo, la perspectiva del futuro en el caso del licenciado en administración, cuando se habla del manejo de las finanzas personales, ante una crisis, ante esta situación, ante una pandemia, ¿qué hacer al respecto? Pues empezaría con una frase que te va a sonar muy conocida, ¿va? Dicen que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Espero la recuerdes bien, Hugo. Y eso es lo que tiene que decirse. Tenemos que aprender a ser más con menos, a cuidar los recursos ahora tan limitados que se tienen con toda esta situación que se está presentando. Y ahí es donde también se tiene la oportunidad de aprovechar esos recursos, mínimos o escasos como sean, para mejorar la eficiencia de las empresas y de todas las instituciones. Yo creo que no nada más nos cerramos al sector público, sino también al privado. Y aquí es muchas de las cosas que ahorita estamos viendo. Cómo distribuir hasta recursos de algunos programas hacia otros que ahorita se están volviendo prioritarios. Pero es esencial la cuestión de unas finanzas personales. Yo creo que si no somos capaces de tener la cultura del ahorro, vamos a tener problemas y dificultades como las que estamos viviendo. Pero yo creo que esa es un área muy importante de desarrollo profesional del licenciado en administración. Y en el aspecto, maestro Rafael, muchos han hablado de las empresas que deben de ser socialmente responsables. En ese sentido, ¿cómo es la perspectiva de futuro, precisamente el futuro del licenciado en administración? Bien, pues yo creo que como todo profesional tenemos una responsabilidad hacia el exterior. Debemos de, aparte de comportarnos de una manera ética, tenemos una responsabilidad al exterior y más por el hecho de ser una institución pública. Nos debemos a la sociedad. Entonces, en este sentido, el administrador tiene muchas fortalezas que puede apoyar a la responsabilidad social, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ahorita estamos viviendo que no solo ha afectado al sector salud, sino también ha afectado al sector económico, ¿no? Vemos cómo los pequeños comerciantes y los grandes comerciantes han sido afectados en sus ventas, han sido afectados en sus clientes, han sido afectados en el recurso que venían percibiendo. Y entonces, como licenciados en administración, tenemos la obligación, y ahí es donde entra la responsabilidad social, de poder compartir nuestros conocimientos para apoyar en este tipo de situaciones que se están presentando. ¿Cómo lo podemos hacer? A lo mejor les vamos a ofrecer una reestructura de sus manuales, o les vamos a ofrecer una reestructura en cómo llevan sus ventas, o les vamos a ayudar, bien decía la maestra, la negociación. Vamos a poder ayudarles, explicarles cómo debes de llevar ahora una negociación, que a lo mejor ya no va a poder ser de cara a cara, sino que van a tener que hacer uso de las tecnologías de la información para poder llevar a cabo las ventas. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento, una parte importante del ser humano y una parte importante como administradores es el trascender. Entonces, si nosotros como licenciados en administración tenemos el conocimiento, pues nuestra obligación no es únicamente que se quede para nosotros, sino que podamos compartirlo con las personas que hoy se han visto afectadas en el sector económico por esta pandemia que estamos viviendo. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Rafael. Y bueno, doctora Elda, ¿cómo ha sido precisamente en la cuestión de la docencia? Se tuvo que modificar un poquito la estrategia a la que veníamos comúnmente, citar lo presencial a lo virtual, con el simple hecho de imaginar lo que se tiene que hacer,
pero ya en la práctica, ¿cómo les ha costado? ¿Cuál ha sido esa dinámica? O al contrario, porque la plataforma ya estaba. O sea, la cuestión virtual ya estaba en la universidad, en la facultad, pero ya al aportar ahí conocimiento, ¿cómo ha sido su experiencia? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Yo creo que a todos dicen que vivimos el mismo mal, pero lo afrontamos de forma diferente. Ciertamente tenemos en la universidad plataformas como Seminus. Tuvimos aquí un convenio, no voy a decir el nombre de la compañía de teléfonos que nos lo prestó, pero nos dieron una concesión con una licencia gratis para poder dar nuestras clases, lo que nos permitía extender nuestras clases de manera ilimitada hasta con 50 estudiantes. Eso fue muy bueno porque las plataformas para videoconferencia estaban topadas a 40 minutos. Entonces, esto nos permitió hacer muchas cosas, pero fue una resistencia y yo creo que todavía, a pesar de que estamos terminando el semestre, hay maestros que se resistieron a utilizar estas tecnologías, a meterse, a involucrarse, a ver, esto va a pasar y lo vamos a resolver de alguna forma. Pero realmente, te hablaba yo hace un momento de la flexibilidad, tuvimos que ser flexibles, ¿sí? Echar mano de la tecnología que teníamos en casa, una laptop, una computadora, incluso un teléfono inteligente para dar tus clases, preparar material de una forma diferente, porque normalmente tomas un pizarrón y rayas, yo doy materias del área financiera principalmente, y son cuentas y me echaba un pizarrón de lado a lado. Y a eso iba, con la cuestión de los números, ¿cómo hacerle? Porque la chamba se hace más grande y ¿cómo logra llegar el conocimiento cuando tienes que ver los números? Fue una cuestión, un reto interesante. Hacía yo, en mi caso particular voy a hablar, presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, con la parte teórica, con un caso resuelto, y de ahí me iba a Excel, y en Excel les iba explicando punto por punto, haciendo gráficas, y a ver, te regresaste, te perdiste, y todo el material que se desarrollaba durante esta clase de videoconferencia, más en la parte teórica que ya estaba lista, se las hacía llegar. Entonces preparaba el material teórico antes, ellos lo revisaban, y hacíamos una sesión para complementar esta parte. Y sí fue un trabajo extra porque muchos de mis materiales, repito, es mi caso particular, claro. Yo los usaba en la escuela y aquí está, duplíquenlo y no pasa nada, pero ahorita, oye, bájalo, aterrízalo, desmenúzalo para que lo pueda trabajar el alumno con una suerte de autogestión del conocimiento, porque este reto no solo fue de la enseñanza, sino también del aprendizaje. Muchos de los alumnos no pudieron sumarse al reto, no porque no quisieran, sino porque también no tuvieron las posibilidades. Muchos, en cuanto dijeron se van, se fueron a sus casas y algunos pues sí son de ciudad y otros de pueblitos, y uno me decía, maestra, es que me tengo que subir al árbol para captar la señal, o me tengo que ir a la casa de mi vecina que sí paga el servicio de internet y entonces poderme conectar. Entonces fue un reto que fue para toda la universidad en ese sentido, en lo que es la planta docente y estudiantil, porque ha sido un cambio fuerte. Pero yo creo que es un aprendizaje muy grande. Muchos nos hemos acostumbrado un poquito ya y hasta nos sentimos más a gusto porque no te tienes que mover, pero sí implica flexibilidad, pero sobre todo implica compromiso. Yo creo que la palabra clave en todo esto es compromiso. ¿Qué tan comprometido estás tú con tu institución, con tus alumnos y con lo que tú quieres dejarle a tus alumnos? Y aunque llegue el alumno en pijama, pero que llegue, ¿no? a presenciar sí, la clase. No vengo a calificar belleza, no, claro. Vengo a que aprendan, así es. Muy bien. Maestro Luis Ricardo, ¿cómo ha sido el papel precisamente del docente? Es lo que estamos platicando en este momento. A veces, pues los que tienen más años en la facultad, se le puede dificultar un poquito en la cuestión de la tecnología, pero es ponernos de acuerdo desde el estudiante, el alumno y tener el cariño por impartir una clase, ¿no? Pues empezaría por lo último, efectivamente, tener ese cariño, esa vocación, el buscar tener la comprensión hacia los estudiantes en una situación así, porque yo también creo en eso, casi se volvieron autodidactas, un autoaprendizaje, dándole uno las herramientas que tenían a la mano para que pudiera uno acercarse a todos ellos, porque no tenían la disponibilidad de todos los recursos. Entonces, aprovechando el teléfono, haciendo grupos de WhatsApp con cada una de las secciones que tiene uno a su cargo, con el correo electrónico. Yo puedo decir en lo personal que mis estudiantes, en verdad, los felicito, unas presentaciones de los temas que se les asignaron excelentes, que fueron distribuidas entre todos los estudiantes y a partir de todo ello realizar una práctica con los medios que tuvieran a la mano, yéndonos a los más esenciales que en este momento son tener una computadora para el correo electrónico o inclusive algunos desde su teléfono celular.
Entonces ha tocado también, y como decías, para los que tenemos ya muchos años, ha sido todavía un proceso para mí todavía más difícil y estresante, en razón de no estar quizás tan familiarizados como los jóvenes con la situación de las tecnologías de información y comunicación. Sí, y yo lo he visto por experiencia, que a veces es el temor a que no se logre el objetivo de llevar bien la clase por una cuestión virtual de picarle por acá donde no era en la plataforma, pero en general se ha logrado. Hemos estado platicando con varios catedráticos y han pedido también el apoyo del mismo alumno, que el alumno le enseñe al maestro de cómo manejar estas plataformas y se logre el objetivo, que es llevar el conocimiento. Sí, desde luego, aquí yo reconozco el apoyo de mis estudiantes, que a veces ellos eran el mejor conducto para hacer llegar toda esta situación de información teórica para los estudiantes que tenemos a cargo. Maestro Rafael, también en esta nueva modalidad que nos ha llevado la pandemia, pues se tienen ya los conversatorios virtuales, se hicieron muy populares en las redes y sobre todo una manera más dinámica y tener presencia virtual en diferentes partes del mundo se han llevado a cabo. ¿Qué tanto le ha ayudado esto a la facultad de que, bueno, ya estudiantes, catedráticos puedan precisamente llevar este tipo de conversatorios? Bastante le ha ayudado. Yo creo que es la nueva modalidad a la que nos tenemos que acostumbrar y hay que verle el lado positivo a esto, ¿no? Una parte, el poder llegar a más personas. Cuando es de manera presencial, pues tenemos limitado el número de personas que pudieran ver esta conferencia. Sin embargo, cuando se hace con esta modalidad de videoconferencia, pues llega cada vez a más personas y podemos traspasar las fronteras, ¿no? Es decir, podemos irnos a otros países sin la necesidad de realizar un viaje. Por otra parte, la parte financiera es bien importante también, porque el hecho de llevar a cabo una videoconferencia pues nos reduce costos en cuanto a toda la logística que se lleva o que se necesita cuando es una conferencia de manera presencial, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma en que el conocimiento puede llegar a más personas, en que los saberes que nosotros tenemos los podemos transmitir de una forma pues más dinámica, decías tú, ¿no? Nos enfrentamos a eso ciertamente porque a veces pues si a veces estar en una conferencia de manera presencial pudiera llegar a ser aburrido, pues viéndola en videoconferencia más, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que sacar la creatividad, es ahí donde tenemos que sacar nuestro dinamismo como profesores, hacerlo, ponerle todo el empeño en que pues logres captar la atención de tu público, que eso es lo importante en este tipo de videoconferencias que se realizan. Muchísimas gracias. Y bueno, es momento de hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana.